secuencia de webinars repasará diversos temas abordados por el economista Murray Rothbard. Hoy tenemos el placer de presentar a Eneas Briglione, quien se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Obtuvo un posgrado en estudios internacionales y además es asociado en ciencias de la Northern Virginia Community College de Virginia. Obtuvo además un posgrado en Derecho y Economía Latinoamericana. Él es el presidente de ACER y a continuación los dejaré con él. Bueno, muy buenas noches. Soy Eneas Briglione, como bien dijo Pía Sierra, que nos está ayudando desde Chile con la plataforma para la presentación de esta noche. Y bueno, soy el director ejecutivo de la Fundación ACER, una fundación de los Estados Unidos con casa central en Washington, D.C., y equipos de trabajo en 5 países de América Latina. Y quiero agradecer primero al presidente de Students for Liberty en los Estados Unidos, al señor Alexander McCovin. Quiero agradecer a la presidenta de Estudiantes por la Libertad en América Latina, Milica Pancic, y bueno, y muy especialmente al equipo de trabajo de Ecuador, de Estudiantes por la Libertad, tanto a Rebeca Morla como a Mauri Franco, por bueno, esta oportunidad que me dan de conectarme con jóvenes entusiastas de la libertad y de presentar esta noche este tema derribando el mito de la planificación central. En ese aspecto, bueno, la Fundación ACER está súper entusiasmada, digamos, con esta serie de webinarios que vamos a estar presentando hasta finales de octubre, conjuntamente con Estudiantes por la Libertad y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política de Ecuador, la fundación de Dora D'Ampuero. Y bueno, hoy me tocó un tema que realmente es un tema súper interesante a la hora de debatir un poco la cuestión, digamos, de la dicotomía libertad versus planificación central. Y en ese aspecto, bueno, me gustaría comenzar trabajando un poco con el primer pensador de esta noche, ¿no? No sin antes hacer una pequeña aclaración, digamos, ¿no? Está claro que en los distintos países del mundo hay un gobierno, ¿sí? Y que existen distintos niveles de intervención gubernamental. Es decir, en primer lugar, países que tienen una baja intervención gubernamental, en otros países que tienen una alta intervención gubernamental, y países donde el gobierno de alguna manera se inmiscuye en la totalidad de los asuntos públicos, ¿no? Esas serían las autocracias. Ejemplos serían, por ejemplo, en América Latina, la República de Cuba, y alrededor del mundo quizás Corea del Norte podría ser un muy buen ejemplo de país autocrático, donde la intervención gubernamental es total. Ahora, la aclaración que yo quiero hacer en esta introducción es que esta presentación aplica básicamente para todos los niveles de intervención y planificación. Es decir, que resulta de interés para todos aquellos que estudian ciencias sociales, sean economistas, sean abogados, sean especialistas en ciencia política o relaciones internacionales. Básicamente esta presentación creo yo que tendría bastante interés. Y en la primera diapositiva, como ustedes pueden ver, hay una foto de una estatua que está básicamente en la ciudad de Washington, D.C., donde se ve un hombre, todo musculoso, como pueden ver en este momento, que está frenando a un caballo. El caballo básicamente simboliza el mercado, que libremente tiene sus fuerzas de la oferta y la demanda, y esta estatua siempre me llamó la atención porque sería representando el gobierno que de alguna manera intenta ponerle un freno a la libertad de este caballo. Bueno, pero volviendo a nuestra presentación, vamos a empezar entonces, como dijimos antes, con la visión de Hayek. Hayek es un economista de la Escuela Austríaca de Economía, que obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 1974, y fue discípulo de Ludwig von Mises, ese famosísimo economista austríaco que tanto admiramos, y del que vamos a hablar luego un poquito más.
Y volviendo a Hayek, tenemos que recordar que fue autor de distintos libros. El más conocido de ellos, de estos libros, sería Camino de Servidumbre, Road to Serfdom, básicamente. Y otro de sus obras, que normalmente en América Latina se consigue en 3 tomos, se conoce como Derecho, Legislación y Libertad. Law, Legislation and Liberty. Entonces, empezando a desarrollar el tema de la planificación central, decimos que Hayek, en su libro Derecho, Legislación y Libertad, establece una distinción que es súper importante a la hora de argumentar el porqué de la libertad frente a la planificación central. Establece lo que se conoce como cosmos y establece lo que se conoce como taxis, como bien pueden ver en este slide. Cosmos básicamente lo define como el orden espontáneo o orden libre y es básicamente el fruto de la acción humana sin ningún tipo de diseño humano. Como pueden ver en la gráfica, hay 2 ejemplos muy claros. El primero es el caso del lenguaje, que de alguna manera nace de manera libre y va evolucionando con el tiempo, y de alguna manera los distintos países que adoptan un mismo lenguaje como lengua oficial también van desarrollando de manera espontánea, sin que nadie dicte cuáles son las palabras que se usan y cuáles son las que no se usan, va desarrollando modismos a la hora de hablar, algunas palabras de otros idiomas, en base muchas veces a la presencia de inmigrantes extranjeros, etcétera. Y lo mismo pasa con el mercado, ¿no? Que un poco en esta foto lo que ustedes ven es un mercado de distintos tipos de semillas, ¿no? Pero lo que me refiero en general es que el mercado, es decir, la gente actuando como oferentes o como demandantes, también son un ejemplo de orden espontáneo. En cambio, el concepto de taxis tiene que ver con el concepto de un orden creado o planificado, es decir, existe alguien que crea un plan deliberado para obtener determinado resultado. Y en ese aspecto, en la gráfica aparecen las famosas tarjetas de racionamiento cubanas, en la gráfica de abajo a la izquierda, y en la gráfica de abajo a la derecha aparecen ejemplos de, un ejemplo muy conocido a nivel Latinoamérica de empresa estatal, como es el caso de Petróleos de México, o Pemex, como se la conoce. Y en ese aspecto, bueno, tanto las empresas estatales como los programas de alimentación constituyen ejemplos clarísimos de un orden creado o planificación central. Entonces, muchas veces cuando se nos plantea, como cientistas sociales que muchos de ustedes son o van a terminar siendo cuando terminen la universidad, muchas veces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué pasa con ese famosísimo mito, ¿no? De que muchas veces a la gente, al pueblo, como dicen los populistas, hay que decirle en determinados aspectos fundamentales qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y en ese aspecto, bueno, en este slide yo trato el tema de la naturaleza humana imperfecta, ¿no? Es súper interesante entender, antes de empezar a diseñar políticas públicas sanas, entender que la naturaleza humana es perfectible, es decir, imperfecta por definición, es decir, que jamás se va a poder concebir un sistema que satisfaga absolutamente todas las necesidades, sino que lo que se va a poder concebir es un sistema que de alguna manera sea un óptimo, ¿no? Es decir, que tienda, matemáticamente quizás hablando, y me río porque después vamos a hacer una crítica a la utilización de la matemática para describir la acción humana, que tienda de alguna manera a satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, es decir, minimizando las necesidades insatisfechas y maximizando la cantidad de recursos posibles para satisfacerlas. Ahora, en este gráfico ustedes ven que muchas veces la gente te dice, no, bueno, pero hay determinadas necesidades que deben ser satisfechas porque la gente a veces no tiene nivel de conocimiento o no ha tenido suerte en el hogar en el que nació. Y bueno, y en ese aspecto yo pongo 2 fotos en este slide. En una en la que hablo del pueblo, que muchas veces el que tiene esa visión nos ve como una especie de cavernícolas, ¿no? Que estamos ahí con un palito, con 2 palitos básicamente, frotándolos a ver si podemos llegar a concebir el fuego o conseguir el fuego por primera vez para poder cocinar algún alimento. Y por otro lado se ve al gobierno, ¿no? Como esa famosísima grupo de tecnócratas que están todos reunidos en una sesión de gabinete. En el caso de elegir una figura de Nicolás Maduro con su equipo de trabajo, donde están los famosísimos iluminados ministros que diseñan de alguna manera
como planificadores centrales, que son las políticas que se aplican, en el caso este, a la República de Venezuela. Yo sé que afirmar que Venezuela es una república todavía es realmente polémico, pero bueno, ese no es el punto de esta presentación del día de hoy. Ahora, la pregunta que uno se hace muchas veces es si la gente realmente no tiene el conocimiento que necesita, es decir, la gente no maneja de manera óptima sus recursos, tomando un ejemplo, no ahorra lo suficiente para cuando llegue a una edad de jubilación. La pregunta es ¿por qué debería el gobierno necesariamente procurarles un mejor sistema para prepararse para la edad de retiro, ¿no? Porque lo que se estaría, digamos, como mito, lo que se estaría asumiendo es que necesariamente el gobierno les está dando un mejor sistema que el que la gente adoptaría libre y voluntariamente. Y en ese aspecto, la pregunta que normalmente en términos generales uno se debe hacer es ¿por qué si la gente es tan tonta, digamos, tiene que hacerle caso al gobierno, cuando el gobierno es solamente una entelequia? Es decir, lo único que existe en el gobierno son también personas, gente, que obviamente por su naturaleza también es tonta. Entonces la pregunta en términos generales es ¿por qué los tontos le van a decir de mejor manera cómo hacer las cosas a los otros tontos, ¿no? Y en ese aspecto creo yo que encontramos, digamos, la primera, digamos, explicación de por qué la planificación central no es tan feliz en términos de los resultados que alcanza como sería deseable. Además, si nosotros permitimos que la planificación central planifique algunas cosas de la vida de nuestra gente, la pregunta es si es tan bueno el gobierno diciéndonos cómo hacer las cosas, qué hacer y cómo hacerlas en algunas cosas, ¿por qué no nos dicen qué hacer y cómo hacerlo en absolutamente todas las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, es bueno recordar como libertarios que la inmoralidad estaría básicamente en que el gobierno estaría diseñando políticas públicas sociales, como se llaman normalmente, ¿no? Estos programas sociales que el Estado benefactor de alguna manera intenta satisfacer las necesidades de sus gobernados, estarían utilizando dinero ajeno, y ahí estaría la inmoralidad de manejarlo mal, o por lo menos no tan óptimamente como lo haría la gente libre y voluntariamente sobre su propio patrimonio. Ahora, acá hay una nota al pie que me parece súper interesante recordar. Yo me acuerdo que trabajando en Atlas Economic Research Foundation en Washington, una vez llevamos a una señora uruguaya que estaba visitando la ciudad para tomar un curso, y yo me acuerdo que me pregunté qué te pareció la conferencia a la que hiciste esta mañana, y la mujer me dijo, bueno, la verdad, hay varios temas con los que no estoy de acuerdo, de hecho me gustaría que tomemos un café para comentarte. Bueno, y me acuerdo que nos encontramos en una cafetería que tiene unas ventanas bien grandes sobre la calle K, ahí en Washington, y estábamos ahí y la mujer estaba intentando argumentar por qué este país, el que ella estaba visitando temporalmente, no funcionaban las cosas. Y entonces me acuerdo que me dice, mira por la ventana, ahí está la demostración fehaciente de que esto no funciona. Entonces yo miro por la ventana y veo un hombre que caminaba con una latita y que pedía una colaboración, pedía que le depositen algún billete de $1 o algunas monedas, y decía algo así como para comprar comida, bueno, y yo me acuerdo que me quedé pensando, y yo digo, ¿y esta mujer qué me quiere decir con eso? O sea, yo no entendía por qué señalarme a un homeless, ¿no? A un beggar que estaba pidiendo en las calles, digamos, demostraba fehacientemente que el sistema no funcionaba. Y entonces, me acuerdo que a medida que avanzó la conversación y luego después en mi casa reflexionando lo que había pasado, me di cuenta que muchas veces los socialistas lo que realmente intentan plantear es que exista un hambre cero, ¿no? Una desocupación cero. Y en ese aspecto, la pregunta que yo me hago hoy en esta presentación es, ¿eso es posible, humanamente posible? Es decir, ¿tenemos los seres humanos la capacidad de concebir un sistema donde no haya absolutamente ningún desocupado? ¿Qué pasa con la gente que libre y voluntariamente no quiere trabajar? ¿Qué pasa con la gente que libre y voluntariamente no tiene ganas de capacitarse? ¿No? Eso es lo que me pregunto yo en ese aspecto. Pasando al segundo problema, ya tenemos el primer problema, que es el tema de la naturaleza humana, ¿no? Tanto la gente del pueblo como la gente que conforma el gobierno son todos imperfectos y no necesariamente toman las mejores decisiones. Tenemos un segundo problema a la hora de planificar de manera centralizada. El problema es la información limitada con la que cuenta el gobierno.
Cuando yo normalmente analizo este tema, me gusta me gusta dar un ejemplo. Entonces, imaginémonos por un momento que estamos refiriéndonos a un pequeño pueblo donde la pregunta que se hace el gobierno municipal es, nos gustaría que todo el mundo tenga aparatos de calefacción y aparatos de aire acondicionado, porque este es un pueblo que está ubicado en un país donde hay temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Entonces, en ese aspecto, nos preguntamos entonces cuáles son los hogares que cuentan con un aparato de calefacción y cuáles son aquellos hogares que cuentan con un aire acondicionado. Entonces, el primer problema que tenemos para mí es saber, bueno, cómo hacemos para determinar cuántos aparatos de calefacción debe comprar el gobierno con los impuestos de la gente y cuántos aparatos de aire acondicionado debe comprar eh, el gobierno con el dinero de la gente. Entonces, básicamente, el problema de información que tenemos es que para poder de alguna manera satisfacer esa necesidad de la manera más eficientemente posible, van a tener que salir a hacer una encuesta, van a tener que ir a tocar timbre y hablar casa por casa, departamento por departamento, en el caso de los edificios, y van a tener que preguntarle a las personas qué es lo que tienen, con qué cuenta su unidad habitacional, como muchas veces se llama en los censos que hace el gobierno. Y entonces, bueno, tenemos otro problema ahí, que es que vamos a necesitar que necesariamente la gente responda a la verdad, cuando sabemos perfectamente que es mucho más fácil simular que uno no tiene algo a mostrar que uno tiene lo que no tiene. En ese aspecto alguien podría decir, sí, a mí me hacen falta un aire acondicionado, cuando en realidad tiene las dos cosas en su unidad habitacional, pero está pensando que le puede regalar a su tío que vive en otra ciudad ese aparato de aire acondicionado que se lo van a dar supuestamente gratis los miembros de este gobierno municipal. Y bueno, y básicamente, para no complicar demasiado el ejemplo, vamos a asumir que la gente va a decir la verdad. Es decir, van a decir cuáles son los que necesitan una cosa o la otra, o que no cuentan con ninguna de las dos cosas, ni con calefacciones, ni con aparatos de aire acondicionado. Entonces, el otro problema que me parece a mí que tenemos a la hora de establecer un programa social como el que les acabo de describir, es que básicamente se tarda bastante tiempo en obtener ese tipo de información. Es decir, uno empieza a hacer la encuesta, ¿no? Supongamos que es una ciudad pequeña de 1.500 habitantes, no hace falta que sea una ciudad tan grande, y básicamente cuando uno empieza a hacer la encuesta hasta que uno la termina, supongamos que se podría tardar, no sé, una semana o un mes, dependiendo del tamaño de la ciudad y de la cantidad de dinero que el gobierno haya gastado para obtener esa información, el punto está en que esa información rápidamente va a cambiar. Algunas personas mayores de las encuestadas, obviamente, se van a enfermar, algunos van a fallecer en el camino, algunos de los que nos dijeron que no contaban ni con un aparato de aire acondicionado ni con algún aparato de calefacción van a ganar la lotería. Otros que tenían todo, que tenían tanto el aparato de calefacción como el aire acondicionado, se van a quedar sin empleo o van a tener que, se les va a enfermar un familiar, con lo cual van a tener que afrontar gastos extraordinarios y van a decidir empeñar sus aparatos de aire acondicionado o calefacción para satisfacer esa necesidad. Lo que quiero decir es que esa información va a estar cambiando, con lo cual, si el gobierno no cuenta con la información de manera rápida, lo que es caro de conseguir, y al mismo tiempo eh, no cuenta con la capacidad de una asamblea legislativa o un congreso municipal que pueda tomar la decisión de aprobar el presupuesto que se necesita, básicamente se van a estar asignando de manera ineficiente esos recursos escasos de los impuestos de los contribuyentes. Entonces, imagínense si es una complicación un programa social tan sencillo como este, imagínense qué pasaría cuando estamos buscando satisfacer otro tipo de necesidades, ¿no? Tanto como de alimentación, como de vivienda, como de retiro, etcétera, ¿no? Y a nivel no solamente de una pequeña ciudad de 1.500 habitantes, sino además de un país de varios millones de habitantes. Con lo cual, el gobierno se enfrenta no solamente con el problema de que los gobernantes no necesariamente proponen mejores ideas que lo que la gente haría de manera libre, sino que además hay un problema de información limitada que cuesta mucho conseguir y que al mismo tiempo se tarda mucho tiempo de poner en funcionamiento. Con lo cual, la información, cuando uno ejecuta el programa social, ya ha cambiado. Un tema que a mí siempre me pareció súper interesante, y es por eso que me atrajo muchísimo la propuesta de la Escuela Austríaca de Economía, tiene que ver con la aplicación de la matemática, ¿no?, al estudio de la acción humana.
En ese aspecto hay un tema que es el uso de los modelos macroeconómicos, que como muchos de ustedes sabrán, los austríacos es algo que reniegan, ¿no? Ellos no dicen que exista un enfoque micro o un enfoque macro, de hecho no hay ningún tipo de desarrollo eh, en ese aspecto dentro de los autores de la escuela austríaca. Entonces, lo que yo siempre sospeché, y de hecho lo he ido comprobando con los años, es que estos modelos macroeconómicos que muchas veces se establecen a nivel Ministerio de Finanzas o Ministerio de Economía, lo único que tienen como objetivo de desarrollarlo y establecer esas famosas curvas de oferta agregada y curvas de demanda agregada, es decir, la sumatoria de toda la oferta y de toda la demanda de un país, de todos los bienes y todos los servicios, es que básicamente se crean para, de alguna manera, que el planificador central tenga la capacidad de establecer políticas activas, digamos, sobre ese país, sobre los distintos mercados, por ejemplo, la política monetaria, ¿no? Que sería uno de los grandes casos de, de lo que el gobierno intenta inmiscuirse a la hora de aplicar políticas públicas. Ahora, cuando visitó James Buchanan hace muchos años Argentina, yo tuve la oportunidad de conversar con él. Y James Buchanan es este economista tan famoso, premio Nobel también, creador de lo que se llama el enfoque de Public Choice, la famosa escuela de la elección pública. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él varios temas, hablé de Public Choice, etcétera. Y en el final, a este hombre que era súper amable, que ese día estaba de un humor excepcional, le dije, ¿me puedo tomar el atrevimiento de hacerle un pequeño planteo y en base a eso una pregunta final para esta entrevista? Y el hombre me dio esa oportunidad. Entonces, mi planteo fue, básicamente, en relación a la aplicación de matemática al estudio de la acción humana. Entonces, lo que yo le pregunté es, cuando el econometrista utiliza la matemática para explicar la acción humana, la primera pregunta, o sea, la primera duda que tengo es, ¿qué porcentaje de elementos que conforman la realidad y que influirían a la gente para tomar o dejar de tomar tal o cual decisión como frente o como demandante, es decir, como homo económicos, conocemos? O sea, ¿qué porcentaje de la realidad conocemos que impactan en la gente para tomar decisiones? Le digo, porque al no saber cuál es el 100% de los elementos que influyen a la gente para que tomen decisiones libre y voluntariamente, tampoco sabemos qué porcentaje realmente conocemos. Por otro lado, cuando establecemos una función matemática, para plasmarlo en un modelo gráfico, etcétera, la cuestión es, simplemente es entender que los elementos que conforman una función pueden ser tanto variables como constantes. Los economistas, para facilitar la resolución de estas funciones, normalmente toman algunos de esos elementos que en general tienden a no variar en el tiempo como constantes. Es decir, primero, no sabemos cuál es el 100% de los elementos, ni siquiera sabemos qué porcentaje de los elementos en realidad conocemos. Entonces, en segundo lugar, algunos de esos elementos que son variables, pero que no varían mucho en el tiempo, se asumen como constantes. Y en tercer lugar, el punto estaría que cuando el economista resuelve la integral o la derivada o las distintas operaciones de esa función y le da -1. Mi pregunta fue, luego de todo el planteo a James Buchanan, digo, cuando uno termina de resolver eso y le da un -1, digo, en base un poco al planteo inicial, le digo, ¿qué vínculo puede tener ese -1 con la realidad del comportamiento humano? Y bueno, Buchanan, me acuerdo que se sonrió, me miró y me dijo la verdad, que desde el punto de vista que lo estás planteando no puede tener realmente demasiado que ver. Con lo cual, bueno, me parece súper válida y interesante nombrarlo ahora, que la utilización de la matemática, digamos, como ciencia abstracta para explicar el comportamiento humano realmente no tiene demasiado sentido. En segundo lugar, una crítica que podemos hacer a eso también es que, en general, en un modelo matemático maximizador, tendríamos que asumir que en general la gente es mayoritariamente racional. Y eso sería fantástico que así fuera, pero un poco por lo que explicábamos al comienzo, la naturaleza humana es súper imperfecta y de alguna manera asumir que la mayor parte de la gente actúa de manera racional es totalmente irreal. Es decir, uno sale al mundo y conoce gente y toma decisiones y ve gente que por falta de autoestima o por falta de conocimiento o por falta de
de ambición, de alguna manera no llega a ningún lado, con lo cual no son maximizadores en prácticamente ningún tipo de acto durante su día, ¿no? Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención es el tema del punto de equilibrio. Conversando un poco con algún economista mientras preparaba este PowerPoint, lo que yo le explicaba es que el problema que tenemos normalmente es que cuando estudiamos introducción a la economía, nos viene el profesor y nos dice, y ahí aparece un pequeño gráfico a la izquierda de este slide, una curva de oferta y una curva de demanda. Entonces viene el profesor y nos dice, miren, acá está el tema de cómo se comporta la gente cuando actúa como oferente y como demandante. Entonces, a medida que aumenta el precio, los oferentes ofrecen más, a medida que el precio baja, los oferentes ofrecen menos, y los demandantes hacen lo contrario, a medida que baja el precio, los demandantes demandan más de tal o cual bien o servicio, y a medida que el precio aumenta, los demandantes demandan menos. Entonces, bueno, básicamente uno mira maravillado el pizarrón, o la pizarra que está utilizando el profesor, y ve que la curva de oferta y la curva de demanda se cortan en un punto, y uno queda fascinado, ¿no? Entonces habla el punto de equilibrio. Y eso realmente es un ejercicio abstracto súper interesante, porque de alguna manera permite entender cuál es la relación, digamos, a medida que varían precios y cantidades ofertadas y demandadas, cómo varía el comportamiento de los actores económicos. Eso la verdad que es súper útil. Ahora, la gente se queda muchas veces con ese equilibrio estático. Y la realidad, y eso es algo que mucha gente, sobre todo los socialistas que utilizan la planificación central, la realidad es que ese punto de equilibrio varía todo el tiempo, porque las curvas de oferta y de demanda se mueven todo el tiempo. Es decir, el punto de equilibrio realmente es bastante difícil de determinar, porque cuánto dinero hay que gastar para obtener el punto de equilibrio exacto de determinado mercado. Imagínense el punto de equilibrio exacto entre la oferta agregada y la demanda agregada de un país, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que hayamos gastado todo el dinero y los recursos humanos que teníamos para determinar ese punto de equilibrio, la cuestión es que el equilibrio dura básicamente un microsegundo. Es decir, un microsegundo después el punto de equilibrio ya cambió. Con lo cual, bueno, esa es la crítica final que tengo al tema de la utilización de matemática para el estudio de la acción humana. Y en ese aspecto, bueno, quizás el modelo ISLM es el que más alergia nos da a lo que pensamos en términos austríacos, porque de alguna manera es ese planteo de Keynes, de John Maynard Keynes, el economista inglés, que básicamente explicaba que normalmente había recesión porque había una falta de demanda agregada y eso podía ser suplido de alguna manera por la creación de obras públicas, etc. Bueno, y pasando un poco a Mises ahora, tenemos que recordar que von Mises, por lo menos desde mi punto de vista, fue el académico de mayor importancia de la Escuela Austríaca de Economía, y que básicamente planteó en toda su obra, que es súper prolífera, lo que planteó es que existe en la intervención gubernamental, básicamente hay muchísimos perjuicios, ¿no?, sobre la economía. Porque de alguna manera se llega a un resultado que es muy diferente al natural, un resultado menos eficiente, y que eso muchas veces perjudica a la sociedad. Era el caos en el largo plazo. Eso es un poco lo que planteaba Ludwig von Mises, que fue el mentor, de alguna manera, de Friedrich von Hayek. Mises escribió un libro súper interesante que es La acción humana, que tiene como subtítulo Tratado de Economía Política, para aquellos que no les resulta obvio, y donde describe básicamente cómo funciona el sistema en su integridad, o sea, cómo funcionaría una sociedad libre en su totalidad, con intervención mínima del gobierno o ninguna intervención del gobierno. Ahora, escribió otro libro, entre muchísimas otras obras que realmente son súper recomendables. Entre otras obras escribió un libro grandote que se titula Socialismo. Ahí ven a la izquierda del slide, ven la tapa del libro, de la versión en inglés. Básicamente en Socialismo lo que dice Mises es que, abreviándolo porque es un libro enorme, lo que dice Mises es que es imposible realizar cálculo económico bajo el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo destruye los famosos precios relativos. Entonces, definiendo precios relativos rápidamente, el precio relativo de los bienes o servicios es
el precio de determinado bien o servicio en relación de los demás bienes o servicios. Entonces, el planteo de la escuela austríaca es muy sencillo y muy claro. Lo que dice es que oferentes y demandantes se comportan en, teniendo un poco, digamos, en cuenta, digamos, lo que serían las expectativas racionales de la gente, mirando esos precios y viendo más o menos qué es lo que el mercado está ofreciendo o demandando y a cuáles son estos precios. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno interviene con políticas activas, con políticas planificadoras, con regulaciones, etcétera, lo que hace es establecer, por ejemplo, determinados precios específicos. En ese caso, destruye el sistema de precios relativos, porque estaría ya interviniendo de manera artificial los precios de las cosas, estableciendo, por ejemplo, precios máximos en determinados bienes o servicios, incluso un precio máximo, bueno, en este caso sería un precio mínimo, pero también sería un precio intervenido, es el salario mínimo vital y móvil, que muchas veces se aplica en los distintos países del mundo. En ese aspecto, lo que von Mises establece en su obra Socialismo es que los precios ya no dejan, digamos, dejan de indicar o sea, no dejan de indicar nada, dejan de indicar la realidad, básicamente. En el segundo tema, el tema del control de precios, básicamente se puede decir que, y esto es una acotación de Rothbard, básicamente, los precios relativos no pueden permanecer inmutables y mucho menos las valoraciones que las personas, ¿no? Los individuos o las empresas privadas confieren a esos bienes y servicios, con lo cual lo que se dice es que termina triunfando el orden espontáneo por encima del orden creado. Y finalmente, me estoy apurando un poco porque no nos queda mucho tiempo, es que Friedman establece que las leyes del mercado se verifican de la misma manera que las leyes de la naturaleza. Y en ese aspecto, bueno, es súper interesante recordar que Friedman era este economista que recibió el premio Nobel en el 76 de la Escuela de Chicago y fue quizás una de las personas que más clara tuvo entender que por más esfuerzo que haga el gobierno, inmiscuyéndose en nuestra economía, la gente va a, de alguna manera, actuar igual por medio de la oferta y la demanda. Y finalmente el tema de, volviendo incluso a Hayek por un minuto, decimos que cuando el taxis destruye el cosmos, es decir, cuando el orden creado se inmiscuye de una manera destructiva sobre el orden espontáneo, muchas veces la gente siente la necesidad de desobedecer ante situaciones injustas, ¿no? Y muchas veces cuando eso nos pasa nos sentimos delincuentes, porque de alguna manera estamos intentando ejercer nuestros derechos y haciendo cosas que normalmente hacíamos, y ahí muchas veces el gobierno, bajo la retórica del bien común, nos impone una determinada regulación nueva, y ahí nos quedamos preocupados en el sentido de decir, bueno, pero ahora estoy actuando de una manera que es ilegal, ¿no? Y en ese aspecto quiero recordar, para cerrar esta presentación, que hay un libro muy interesante que escribió Henry David Thoreau, este filósofo norteamericano que nació en 1817 y murió en 1862. El libro se llama Sobre el deber de la desobediencia civil, ¿no? Muchas veces en los ámbitos académicos se habla de este libro como sobre la desobediencia civil, cuando en realidad el título original es sobre el deber de la desobediencia civil, ¿no? Sobre ese deber moral de desobediencia civil. Y en ese aspecto, bueno, quiero recordarles una cita de Thoreau que dice: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Y bueno, y eso muchas veces nos pasa, cerrando con un ejemplo latinoamericano, en Argentina, ¿no? Cuando la gente quiere comprar una moneda internacional, por ejemplo, la gente que quiere salir a comprar dólares porque el gobierno emite de manera descontrolada su política monetaria activa, y emite dinero para pagar sus planes sociales, están destruyendo el valor de la moneda nacional, con lo cual la gente quiere ahorrar en dólares, por ejemplo, para que no se le devalúe el poder de compra. Entonces ahí la gente sale a la calle y tiene que ir a lo que en Argentina se conoce como cuevas, ¿no? Que son lugares donde se hace el tipo donde se cambia a dólares a precio, a precio libre, lo que se conoce como dólar libre, y no a dólar oficial, que es el que el gobierno establece como máximo. Eso se repite también, por ejemplo, en Venezuela y en distintos países de América Latina. Por suerte Ecuador está dolarizado, con lo cual eso no le pasa. Pero bueno, la gente entonces tiene que entrar a comprar dólares a un lugar que teóricamente está haciendo algo ilegal, con lo cual ya estar ahí se siente como culpable, ¿no? Y bueno, y en ese aspecto es muy importante que recordemos siempre la frase de Henry David Thoreau: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad, los obedientes deben ser esclavos. Con lo cual,
se les recomienda que de alguna manera le den un poco de incentivos a los políticos que manejan sus países para que los legisladores de alguna manera vuelvan a los repartos justos y dejen de violar nuestros derechos individuales de manera sistemática como lo están haciendo bajo esquemas socialistas. Y en la diapositiva final les dejo los datos para contactarse de distintas maneras con la Fundación ACER. Ahí tienen el link a nuestra página en Facebook, nuestra página, nuestra página en YouTube, en Instagram y en Twitter. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y pasamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola a todos, ¿tienen preguntas? Recuerden que pueden poner la opción de raise your hand o levantar la mano y nosotros vamos a darle audio. Julie, si tienes audio ahorita. Bueno, leo una pregunta sobre Jorge Encarnación. ¿Qué hacer con las personas que no pueden aportar estudiando o trabajando en la sociedad? Bueno, ese es un tema súper interesante. De hecho, el primer paper que escribí yo, cuando tenía 19 años, una cosa así, en la universidad, básicamente tocaba precisamente este tema de la planificación central. Y nos pasa muchas veces que por argumentos puramente emocionales decimos, pero hay gente que tiene algún problema mental o que nació en un hogar que realmente no tenían nada como para realmente capacitarse o realmente, digamos, viajar, conocer el mundo, etcétera. Y la pregunta es muchas veces, bueno, ¿cómo hacemos con esto, no? Entonces, normalmente los liberales clásicos lo que te van a recomendar es que no solamente, digamos, existen los programas sociales para satisfacer esa necesidad, sino que la solidaridad únicamente es solidaria, aunque suene de terror la definición que estoy dando científicamente, la solidaridad únicamente existe en términos de libertad. Es decir, si una sociedad es tan solidaria, ¿por qué tiene que el gobierno que salir a recaudar de manera coercitiva impuestos? Que la palabra impuestos viene de la raíz imposición, ¿no? No es que libre o voluntariamente puedes pagarlos o dejar de pagarlos. ¿Por qué entonces, si nuestra sociedad es tan solidaria, si nuestros países son tan solidarios, la gente tiene que pagar esos impuestos? Ahora, muchas veces el planificador socialista confunde las cosas y dice, bueno, ahora hay que salir a crear un nuevo programa social. Cuando muchas veces el problema no necesariamente es crear un nuevo programa social, que ya sabemos que tiene problemas conceptuales en su idea, que muchas veces no arroja resultados. Y esto, una nota al pie, toda mi presentación está basada en que ninguno de los políticos que crea estos programas sociales se roba absolutamente ningún centavo. Pero todos sabemos que a la hora de administrar dinero ajeno, sobre todo en América Latina, y bueno, en muchos países del mundo, hay diferencias, digamos, entre lo que está las partidas que están asignadas y las partidas que están realmente gastadas, ¿no? Y eso va directamente al patrimonio personal de estos políticos socialistas. Con lo cual, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero bueno, acordarse esas tres cosas. Primero, hay gente que puede encontrar solidaridad en fundaciones y organizaciones privadas, es decir, no gubernamentales, que no utilizan fondos públicos. Dos, bueno, lo que más o menos expliqué antes, el problema no es que el programa social esté mal, el problema no es que la idea de ayudar a los demás esté mal, sino que es básicamente imposible que el programa que sea tan eficiente o tan efectivo como estamos buscando. En ese aspecto, una aclaración general: cuando la Fundación ACER promueve determinadas políticas públicas, las juzgamos en bases de resultados. Lo que nosotros decimos es que muchas veces las políticas aplicadas desde el punto de vista de la intervención gubernamental no alcanzan los resultados que realmente se plantean inicialmente.
Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, esta es de Aida. Buenas noches, felicitaciones por esta presentación tan enriquecedora. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable la dolarización en regímenes como el del país de Venezuela, además de liberar los controles de cambio y de evitar los subsidios por parte del gobierno? ¿Cuáles son las medidas recomendables en base a estos principios liberales? Bueno, es súper interesante la pregunta. Creo que hice una pequeña mención al respecto, pero fue muy rápida, obviamente. Así que bueno, normalmente en las economías latinoamericanas el gobierno intenta tener el monopolio del uso de la emisión, el monopolio de la emisión del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, como la presión impositiva es alta, es bastante complicado salir a imponer un nuevo impuesto para pagar un nuevo programa social. Entonces, el incentivo que tiene el político que está sentado al lado de la Casa de la Moneda, es decir, bueno, apretar el botón ahí y hace que la imprenta imprima un poco más de moneda nacional y con eso pagamos el nuevo programa social. Y eso lamentablemente es un problema enorme para la economía, porque estaría emitiéndose dinero sin respaldo. Es decir, se estaría aguando, de alguna manera, el poder adquisitivo de la divisa nacional. Es como si yo tengo una botella de vino y vienen a comer a mi casa, a tomar algo a mi casa 3 personas, y decimos, bueno, para 3 personas una botella de vino vamos a estar bien, pero cuando está por llegar la hora de que los invitados lleguen, me dicen, bueno, pero yo voy con mi tía, y el otro me dice, no, yo voy con mi hermana, y el otro me dice, yo voy con mi novia. Entonces, de golpe somos 5, y como ya la botella de vino no nos alcanza, decimos, ¿por qué no le ponemos un poquito de agua? Y ahora tenemos vino para 6 personas en vez de para 3. Esto es lo mismo. Emitir dinero sin respaldo destruye el poder adquisitivo de la moneda. Es el impuesto, digamos, que tiene mayor efectividad, porque es el famoso impuesto que destruye, el famoso impuesto inflacionario, ¿no? El impuesto que destruye el poder adquisitivo de la moneda. Y lo pagan todos aquellos que ahorran en moneda nacional. Eso ha pasado de manera sistemática tanto en Venezuela como en muchos países de América Latina. De hecho, Ecuador dolarizó después de demostrar una y otra vez que el gobierno era muy responsable. No digo que Ecuador sea una excepción, sino que eso pasa en todos los distintos países, pero bueno, por lo menos Ecuador hizo una reflexión al respecto y en su momento se adoptó una divisa extranjera como moneda nacional. Y bueno, entonces hay dos opciones. O el gobierno se da cuenta que la inflación no es el aumento sostenido del nivel de precios, sino que la inflación es la emisión de moneda sin respaldo y lo deja de hacer, deja de emitir dinero sin ningún tipo de responsabilidad, destruyendo, o sea, dejando de destruir así la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, o básicamente se pasa a otra moneda. De hecho, en Argentina se utilizó un sistema intermedio, que fue la famosa ley de convertibilidad, que básicamente requería que el gobierno emitiera un peso argentino cada vez que ingresaba $1 a las reservas del Banco Central, que era más o menos lo mismo. El sistema colapsó finalmente, no porque fallara la idea esa, porque el gobierno estaba atado de pies y manos para emitir, libre y voluntariamente, sino que el sistema colapsó porque la deuda, o sea, el gasto público nuevo se financiaba con deuda pública nueva. Entonces, lo que colapsó en realidad fue la capacidad de pago del gobierno argentino frente a otros países a los que le debía dinero. Pero bueno, no sé si eso responde su pregunta. Muchas gracias, Aida. La siguiente pregunta viene de parte de José Rafael. Dice, hacer saqueos, cambiar dólares al mercado negro o vender productos a sobreprecio por la escasez, ¿es algún tipo de desobediencia civil o es delincuencia? Bueno, obviamente que cuando el gobierno crea un caos en la economía, aparecen un montón de personas que se benefician y un montón de personas que se les complica la vida, ¿no? O sea, está clarísimo que si hay algún tipo de escasez, como mostramos antes en las tarjetas de racionamiento en Cuba, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, tenés para esta semana 100 gramos de arroz, 200 gramos de pan y 6 huevos. Y cuando el cubano lo va a reclamar, no encuentra nada o encuentra la mitad de lo que teóricamente le tocaría y simplemente no le queda otra que volver a su casa con la mitad de lo que teóricamente digamos, le tocaría. Muchas opciones no tiene. No tiene más opciones que salir a, de alguna manera, tener un pequeño emprendimiento. Y eso en Cuba es ilegal, ¿no? De alguna manera, en los últimos años, para frenar un poco la posibilidad de un estallido social, bueno, lo flexibilizó
empezó a crear algunos pequeños, lo que se llaman los cuentapropistas, dejó que la gente empiece a tener algún tipo de emprendimiento privado, por así decirlo, muy rústicos todos, ojo, no estoy hablando de grandes cadenas de restaurantes ni nada por el estilo, sino estoy hablando de que la gente salga como vendedor ambulante en las calles, etcétera. Sí, obviamente hay gente en otros países que se aprovechan de la situación y bueno, y, y realmente, eh, por ejemplo, no sé, entran y se compran una cantidad grande de cosas para después revenderlas más caras, pero la realidad está en que atacar a eso sería como atacar los síntomas y no la raíz del problema. El problema realmente es el gobierno, cuando destruye tu derecho de propiedad, cuando destruye, digamos, tus derechos fundamentales. Y en el caso de Venezuela está clarísimo que es el gobierno el que está creando el problema al destruir el bolívar fuerte, ¿no? Frente, digamos, emitiendo dinero de manera descontrolada. Si no me equivoco, las tasas de inflación ahí han llegado al 800% anual hoy en día, y la velocidad con la que está creciendo es enorme, y bueno, por expectativas racionales, cada vez que hay una hiperinflación, se acelera cada vez más, porque la gente rápidamente sabe que el gobierno actual no va a aprender la lección y no va a dejar de emitir irresponsablemente. Muchas gracias. Eneas, te pediría por favor que podrías cortar un poquito más las respuestas, ya que tenemos de verdad un montón de preguntas. La siguiente viene Claro, con de gusto. Jorge, que dice, en América Latina, dale. En América Latina, cuando la izquierda no gobierna, utiliza un lenguaje de desobediencia civil y el deber de desobedecer a un gobierno injusto para justificar la toma de carreteras. De las universidades y en Honduras hasta irrumpen en juicios. ¿Cómo nos diferenciamos los liberales a los socialistas cuando desobedecemos un gobierno injusto? Qué buena pregunta. Sí, bueno, en realidad, a ver. Una cosa es que vos salgas y te compres dólares, que eso es súper normal, que vos compres divisa extranjera, eso pasa en todo el planeta, y otra cosa es que vos salgas a cortar una ruta y destruyas con eso el derecho de la libre circulación que tiene la gente. En uno, digamos, ¿a qué le estás haciendo mal cuando vos compras dólares con tu dinero ganado en buena ley, en una actividad legal y laboral? En el otro estarías realmente, digamos, destruyendo derechos individuales de otras personas, y ahí está el problema, ¿no? Perfecto. Liz Patricia pregunta, ¿en qué medida el gobierno tiene que facilitar la igualdad de oportunidades en su población? En especial para el estrato social pobre. ¿Debería haber algún grado de planificación para formular una política pública con respecto al tema? Bueno, el tema de la igualdad es, para los liberales, a ver, les voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda. Muchas veces el problema está en confundir derechos con garantías constitucionales. Es decir, vos tenés derecho a tener una casa, tenés derecho a comer todos los días, a vestirte con la ropa que quieras, y eso no implica que tus conciudadanos tengan la obligación de garantizarte la casa, la comida y la ropa que a vos te gustaría manejar, perdón, de usar, o el auto que te gustaría manejar, el automóvil que te gustaría manejar. En ese aspecto, digamos, en una sociedad libre, digamos, la igualdad de oportunidades que se garantiza es que si vos querés de alguna manera capacitarte, tenés derecho a hacerlo, pero eso no implica que los demás, a través del uso de la fuerza, por medio de los impuestos, tengan la obligación de garantizártelo. Marcela pregunta, ¿considera usted que la mayoría de países de América Latina sufren o padecen de una intervención gubernamental alta? ¿Por qué? Sí, lamentablemente, el modelo latinoamericano típico es un modelo que planea, digamos, entre la socialdemocracia, ¿no? Y de alguna manera en los últimos años ha ido creciendo hacia el populismo que se ve hoy en día en Venezuela, ¿no? A través de la influencia cubana, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, ¿no? En los distintos países donde el socialismo del siglo XXI avanza y ha creado una total autocracia, ¿no? Donde de alguna manera se han borrado las líneas de la república, la división de poderes, etcétera. Pero bueno, un comentario más. Eh, es súper interesante también ver cómo en los últimos 2 o 3 años la gente es cada vez más consciente de este desafío,
y bueno, y de alguna manera hay muchísima esperanza al respecto de cómo está cambiando el tratamiento de ese tema en los medios, por lo menos. Amigos, creo que por cuestión de tiempo no vamos a contestar todas, pero sin embargo les recuerdo que pueden seguir tuiteando con el hashtag Manifiesto Libertario y estoy segura que vamos a seguir respondiendo más preguntas. La siguiente viene de Fernando y dice, cuando los estados tienen un nivel de intervención muy alta, el porcentaje de personas cuyas vidas dependen de esta intervención es muy alto. ¿Cómo se puede hacer un traspaso de una economía superintervenida a una libre sin crear una fuerte crisis social? Bueno, yo creo que ahí está el tema. O sea, por un lado puedes empezar a sacar subsidios y por otro lado puedes empezar a bajar impuestos. Entonces a la gente, o sea, eso es lo que haría yo por lo menos. Por ejemplo, en Argentina el gobierno le acaba de poner impuesto a las ganancias a absolutamente todos los ingresos, que eso no existía. Y al mismo tiempo acaba de crear un montón de programas sociales, incluso hasta subsidios para los travestis que trabajan en las esquinas, ¿no? Que se prostituyen en las esquinas. Con lo cual, si uno empezaría quitando subsidios, también al mismo tiempo podría empezar a bajar impuestos. Una recomendación para el próximo presidente de Argentina para mí sería baje el impuesto destruya el impuesto a las ganancias para todos los salarios, que no existía, y de alguna manera compense con eso con la baja de los programas sociales. Perfecto. Por ejemplo, en su ejemplo, el socialismo versus el cálculo económico. El socialismo no puede determinar el control de precios. ¿En qué otros factores el socialismo no funciona? Si le podríamos decir así. Bueno, no, o sea, la crítica, la crítica al socialismo es que básicamente no arroja los resultados que se buscan. Yo me acuerdo que estaba conversando con un estudiante de ciencia política de acá y me contaba que estaban haciendo un estudio sobre un programa social determinado. Y yo leí toda la tesis, que era la tesis de esta persona para terminar sus estudios, y le digo, bueno, a ver, hay un solo detalle nada más que te está faltando, y le digo, bueno, en la parte final, una vez que está aplicado toda la ejecución de este programa social, no te estás preguntando si se alcanzaron los resultados que se esperaban. Entonces me miró así como diciendo, espectacular, qué buena idea. Y yo lo único que hice fue hacer lo que haría cualquier sector privado, ¿no? Con lo cual, la crítica más bien al socialismo es que no funciona, que no alcanzan los resultados alcanzados y que muchas veces ni siquiera se toma el trabajo de evaluarlo, ¿no? Pero bueno, se entiende, muchos políticos no tienen demasiado incentivo para terminar sus programas sociales, siempre quieren ser vistos como la persona gracias a la cual se salvó el país, ¿no? Con un comportamiento típicamente caudillista. Esto funciona en todos lados, incluso con Obama eso empezó a pasar en los Estados Unidos, donde nunca había pasado a los niveles que se está dando hoy en día. Perfecto. Juan José dice, ¿cómo podemos crear políticas públicas que realmente ayuden a las personas y no solo sea un incentivo social, político, con fines electorales? Pues lo que se debe buscar es que la economía sea equilibrada ante todos los... Bueno, de la misma manera que el punto de equilibrio a mí me da impresión, también me da impresión la expresión equilibrio. Que la economía sea equilibrada, ¿qué quiere decir? A mí me parece que lo que estamos buscando es una economía donde se minimice la necesidad insatisfecha y se maximice el aprovechamiento de los recursos escasos, ¿no? Porque de hecho esa es la definición de economía, ¿no? Esa ciencia que estudia cómo hacer la mayor cantidad de necesidades con la menor cantidad de recursos que sabemos que son finitos, ¿sí? Y siendo las necesidades infinitas por definición. En mi opinión, cuanto más el gobierno incentive a trabajar, a estudiar, a superarse y a competir, digamos, de esa manera va a funcionar mucho mejor la economía. Yo me acuerdo una vez, me llevaron a una conferencia en la universidad que estudiaba y me trajeron un economista que vino desde Italia y el tipo dijo, no, nosotros en el medio de las montañas creamos una empresa estatal que fabricaba sillas de plástico. Y después de 2 o 3 años de éxito, dice, el gobierno la privatizó y ahora tenemos una compañía estatal que produce sillas de plástico súper exitosa y es totalmente privada. Entonces me planteaba un ejemplo como mixto, ¿no? Que al principio había sido público y después privado. Y bueno, y al final de la charla me llevaron a reunirme con ellos, con este economista, y yo hice la pregunta del millón, ¿viste? Levanté la mano y dije, hola, una preguntita, le digo, ¿los aranceles a las sillas importadas de otros países del mundo, en Italia son altos o son bajos? Y el tipo se puso todo colorado, ¿no? Todo rojo, porque se dio cuenta que, o sea, me dijo, bueno, la realidad es que son altísimos. Entonces la pregunta es,
qué tan exitoso era la empresa que fabricaba sillas de plástico en el medio de las montañas del Friuli, ¿no? En Italia. Si se dolariza la economía de un país, ¿cuáles son las consecuencias? Pregunta Luis Rafael. Bueno, cuando se dolariza la economía, lo que pasa es eso, o sea, el gobierno pierde la capacidad de emitir dinero con cualquier excusa. Eh, una de las críticas que se hace a la dolarización es que realmente los precios suben, pero también al mismo tiempo los salarios dejan de devaluarse, como se venían devaluando, porque en una economía sin dolarización aumentan todos los precios, porque como el gobierno está emitiendo, la gente sale a consumir y los oferentes interpretan que hay una reactivación económica, con lo cual dice, uy, me están demandando demasiado, bueno, sube el precio. Suben el precio y la gente otra vez tiene que cobrar el programa social y ahí hay que hacer un programa social un poquito más grande, porque la gente ahora necesita más plata para consumir lo mismo que antes. Con lo cual se vuelve a emitir, los precios vuelven a subir y así sucesivamente. Eso se destruye totalmente en la dolarización y bueno, si hay un precio que no varía, que no acompaña el efecto de aumento sostenido, es el de los salarios en una economía no dolarizada. Con lo cual, en la economía dolarizada, los salarios no pierden el poder adquisitivo como en el caso de los otros países. Estados Unidos emite moneda sin respaldo porque su economía es muy superior a la de los demás países. Bueno, la moneda sin respaldo hasta que Nixon fue presidente, había un patrón oro en los Estados Unidos. Está clarísimo que el dólar no está en su mejor momento para nada. Sin embargo, es súper interesante ver que el resto de las economías del mundo, euro incluido, están muchísimo peor que el dólar, con lo cual el dólar está, digamos, en términos relativos, en relación a las demás monedas del mundo, está en un momento inmejorable. Los economistas serios en los Estados Unidos están recomendando fuertemente la readopción de un patrón oro y bueno, realmente me parece una propuesta bastante razonable. Y la última pregunta por cuestiones de tiempo, sin embargo, les recuerdo que está abierto el evento en Facebook en los cuales ustedes puedan estar continuando interactuando con Eneas y al mismo tiempo pueden seguir tuiteando con el hashtag Manifiesto Libertario, y los cuales pueden dar también su feedback del mismo. Hola Eneas, saludos desde lo que queda de Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la visión de la escuela austríaca con respecto al método de la ciencia económica tenga hoy día mucho más aceptación en los círculos intelectuales o académicos que en épocas pasadas? ¿O si por el contrario el keynesianismo y el intervencionismo de toda naturaleza sigue llevando la batuta indiscutible en el ámbito académico? Muchas gracias. Pregunta de Luis Alejandro. Sí, la realidad es que, bueno, así está el mundo, ¿no? O sea, básicamente el sistema keynesiano es el que está manejando la visión y los modelos ISLM son los que están manejando la visión de los distintos ministerios de Economía y Finanzas de todo el mundo. Pero cuando uno observa el tablero mundial, la economía parece estarse derribando de alguna manera impresionante, ¿no? O sea, todos los esfuerzos de planificación central son muy malos. Más allá de eso, la economía de mercado se sigue verificando, y como decía Friedman, las leyes de la oferta y la demanda se verifican y al igual que las leyes de la naturaleza, con lo cual por distintas maneras el orden espontáneo continúa triunfando, y en ese aspecto los que interpreten mejor la economía van a ser a los que mejor les vaya, y si nos fijamos en el mundo, pese a que la intervención gubernamental es fuerte en gran cantidad de países, Estados Unidos incluido hoy en día, en los principales países de la Unión Europea también, pese a eso, digamos, la economía del mundo, o sea, la humanidad tomada como raza humana, digamos, completa, nunca estuvo mejor. Y en eso se está basado en que el sistema funciona, digamos, con unas leyes, digamos, que son totalmente capitalistas, es decir, de oferta y de demanda. Entonces, aquellos países que tienen mayor intervención se quedan fuera de ese crecimiento y aquellos países que tienen menor intervención lo aprovechan mejor que nadie. Perfecto, unas palabras finales que quisieras dar, Eneas. No, solamente agradecerles a todos las personas que se conectaron hoy y a ustedes, Estudiantes por Libertad, que realmente me dan esta oportunidad de conversar con jóvenes súper inteligentes, súper entusiastas en materia de difusión de las ideas de libertad.
De mi lado, muchísimas gracias y muchísimas gracias a cada una de las personas que han interactuado y que han estado dando cita en este día. Sin embargo, les recuerdo que el Manifiesto Libertario en Webinars tiene 2 sesiones más, en las cuales estaremos muy gustosos de atenderles. La próxima semana tendremos a Edgar Ortiz. Así que les invito a continuar registrándose a los siguientes eventos. Recuerden que cada evento tiene un link de registro distinto, perdón, un link de descarga distinto, que no es el mismo que el que tienen ahora. Entonces, para la siguiente sesión, que es el siguiente miércoles, es necesario que ustedes estén registrados para poder asistir. Y nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nuestras redes se encuentran abiertas. Estamos como @eslibertadorg y en Facebook estamos como Estudiantes por la Libertad. Les recuerdo también que tenemos grupos en cada uno de los países, en 16 países hasta el día de hoy, y les recuerdo que puedan ingresar en cada uno de ellos y escribirlos. Muchísimas gracias a todos. Les espero el siguiente miércoles. Gracias, Eneas.